Bienvenidos al canal. Hoy vamos a dar un punto de vista crítico jurídico aplicable sobre un episodio fundacional de nuestra historia institucional, la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel momento, la Corte, lejos de consolidarse como tribunal constitucional y guardiana de la supremacía de la Constitución, asumió un papel limitado, convirtiéndose en aval de las leyes ordinarias, incluso si en su origen existían vicios o violaciones al proceso legislativo. Esa decisión trasladó al tribunal una función que no le correspondía: decidir bajo criterios de conveniencia qué era bueno o qué era malo, en lugar de sujetarse de manera estricta al constitucionalismo. Lo que debió ser el inicio de un modelo de defensa inquebrantable de la norma suprema se convirtió en la validación práctica del legislador y del Ejecutivo, debilitando el peso normativo de la Constitución y permitiendo que la política se impusiera sobre el derecho. Este inicio nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de exigir, en el presente, que la Suprema Corte recupere y mantenga su función esencial: ser guardiana firme de la Constitución, y no simple legitimadora de legalidades circunstanciales. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su primer paso, debió configurarse como garante supremo de la Constitución, pero en su sesión inaugural se inclinó hacia un modelo distinto. En vez de consolidarse como tribunal constitucional, encargado de velar por la supremacía de la norma fundamental, actuó como jurado de legalidad, privilegiando la aplicación inmediata de las leyes ordinarias y su utilidad práctica sobre el respeto irrestricto a la Constitución. Esta decisión inicial tendrá consecuencias profundas. Permitirá que el Poder Legislativo y el Ejecutivo gocen de una amplia discrecionalidad al no contar con un contrapeso sólido, debilitar a la cultura constitucional mexicana y acostumbrar a los operadores jurídicos a subordinar la supremacía constitucional a la coyuntura política. A diferencia del modelo estadounidense, que tras el precedente de Marbury v. Madison en 1803 estableció un control judicial robusto, México puede quedar atrapado durante décadas en un sistema fragmentado en el que la Corte funcione como árbitro de legalidad más que como guardiana de la Constitución. Contrario al desarrollo del juicio de amparo en el siglo XIX y XX, que se avanzó hacia un tribunal más cercano al constitucional. Sin embargo, la impronta de esta primera sesión puede ser grave. El constitucionalismo en México terminará siendo una aspiración tensionada por la política, más que una supremacía efectiva de la Constitución en la práctica cotidiana del poder. Primero, la validez de una norma en un Estado constitucional no depende únicamente de su contenido material, sino también de su regularidad formal. La Constitución establece no solo qué derechos deben protegerse, sino cómo deben aprobarse las leyes. Segundo, si durante el proceso legislativo se omitió un requisito esencial, como la consulta previa a personas con discapacidad o pueblos indígenas, cuando la Constitución y los tratados internacionales la exigen, esa omisión constituye una violación directa a la Constitución. Tercero, bajo esa lógica, la validez no se desprende del hecho de que la norma busque ampliar derechos humanos. La progresividad no puede ser usada como excusa para validar actos inconstitucionales. Una ley que nace violando la Constitución carece de validez, incluso si persigue un fin loable. Cuarto, en sentido contrario, el criterio defendido por algunos ministros sostiene que debe privilegiarse la validez de la norma porque materialmente amplía derechos, aunque formalmente el procedimiento legislativo esté viciado. Este razonamiento coloca al principio de progresividad por encima del principio de supremacía constitucional. Quinto, ese planteamiento es peligroso, porque abre la puerta a que el legislador viole garantías procedimentales con la justificación de que el resultado es favorable. Ello desnaturaliza la función de control constitucional de la Corte, convirtiéndola en un árbitro político más que en un juez de la Constitución. La validez de la norma no puede desprenderse de su constitucionalidad material si al mismo tiempo existen violaciones formales a la Constitución. En estricto derecho, la omisión de la consulta constituye un vicio de origen que invalida la ley. La Corte debe ordenar la reposición del procedimiento legislativo, asegurando tanto el respeto a la forma como la protección de los derechos sustantivos. Cuando la Suprema Corte de Justicia analiza la validez de una norma, el punto central no es únicamente el contenido sustantivo de los derechos que otorga, sino el proceso legislativo que le dio origen. Una norma que se aprueba sin respetar los parámetros constitucionales y los procedimientos obligatorios, como la consulta a los grupos directamente afectados, nace viciada de origen. Y en consecuencia, viola derechos humanos. El error de la sentencia y de varios ministros consiste en poner por encima de la legalidad del procedimiento el beneficio sustantivo de la norma. Esto es jurídicamente incorrecto, porque en un Estado constitucional de derecho, la forma es fondo. Si el Congreso no consulta, no escucha, y no cumple con el procedimiento que marca la Constitución, el resultado, aunque favorable en apariencia, carece de legitimidad y validez constitucional. La Corte no puede convertirse en un órgano político que pese utilidades contra legalidad. No. Su función es la de un juez de control constitucional. Y bajo estricto derecho,
lo correcto es invalidar la norma, declarar la violación al proceso legislativo y ordenar su reposición desde el acto omitido. Con ello, no se niegan derechos a las personas con discapacidad. Al contrario, se garantiza que esos derechos se reconozcan dentro de un marco jurídico sólido, legítimo y respetuoso de los principios constitucionales. De lo contrario, validar una norma por sus fines sustantivos, aunque el proceso sea ilegal, equivale a cruzar un puente sin cimientos. Puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano colapsa, y con él, la confianza ciudadana en la constitucionalidad. Por eso, la sentencia es débil. Porque confunde progresividad con convalidación de ilegalidades. Y porque olvida que la primera obligación de la Suprema Corte es salvaguardar el proceso democrático y constitucional, sin ceder ante el pragmatismo político. En conclusión, estricto derecho exige invalidez. Estricto derecho exige reposición del procedimiento legislativo. Estricto derecho exige que la forma, siempre, sea el fondo.